estaba el paciente durante el episodio, qué estaba haciendo durante el episodio, qué había comido, ¿sí? Hace cuánto había comido, alérgico a algo, presentó vómito, sonido de la tos, presenta alguna enfermedad de base, cómo era la respiración durante y después del desmayo, durante la tos expulsó algo, en el desmayo la lengua o las mucosas presentaban algún cambio de color, durante el desmayo defecó o orinó, el cuerpo estaba rígido o flácido o se movía durante el desmayo, y que si convive con otros animales y en dónde dormía. Andrea. Tenemos casi la misma pregunta. Es que las preguntas deben de ser similares. Sí, claro. No importa, pero quiero que escuchamos. Bueno, el tiempo, desde cuándo, la frecuencia, si se presentaba más de pronto a las 2 de noche o de día, colocamos el tipo de respiración, productividad, jadeo, también pusimos hemotisis, que si tiene tos con sangre. Si al toser de pronto había micción o defecaba, Micción. si presentaba alergias, de pronto alguna comida o medicamentos o algo, que se ha tenido problemas cardíacos, y pues si la persona respondía que sí, qué medicamentos suministraba y con qué frecuencia los suministraba. Si ha tenido problemas de insuficiencia respiratoria, si antecedentes de otros signos, otras enfermedades que de pronto haya presentado. También colocamos que si utilizaban el tipo de collar, porque pues muchas veces también los tipos de collares, por ejemplo el de ahogo, también le puede pues lastimar la parte de la tráquea y puede también ver problemas, puede provocar esa tos. Bien, ustedes atrás. Un poco pues similar a las preguntas, ¿desde cuándo se presenta todo el animal? Y en este caso yo pues me hice la pregunta que si alguna vez primero se ha desmayado sin necesidad de haber tosido, o siempre va una consecuencia de la otra. ¿En qué frecuencia tose el animal? ¿Cuánto dura el evento? Pues en este caso el toser. El sonido que emite, si es más agudo, más grave a la hora de toser, si es de día, de noche, que el animal tose, si el animal presenta jadeos constantes, si digamos si el animal es sometido a una actividad física constante o además se descansa el animal, el tipo de la alimentación del animal, de pronto pudo emitir esa, o sea, que presentar estos inconvenientes más adelante. Si de pronto no se ve alguna anomalía en su tráquea, digamos algo que no vaya normal en ella, que de pronto pueda estar ocasionando esa función, por el sonido que emite, apnea. Si ha estado en contacto con alguna sustancia. Listo. Vale, gracias. Ustedes. El tiempo, frecuencia tose, con qué frecuencia se desmaya, cuánto dura tosiendo, tose más de día o de noche, ha tenido antecedentes respiratorios, tiene secreción nasal, la tos es leve o severa, tiene constante exposición con espacios públicos, como refiriéndose si de pronto se come una planta y es alérgico, tiene contacto con otros perros, tiene una dieta balanceada por si de pronto se ha atorado, presenta decaimiento, es un paciente joven o geriátrico, jadea constantemente, ha tenido enfermedades virales como moquillo, tos de las coleras, y cómo se encuentran sus glóbulos rojos. No, eso no lo puedes preguntar. Porque esa información no la tiene. Ya por un examen, ya por medio del examen que se puede ver cómo se encuentran los glóbulos rojos. Ajá. ¿Tienen algo diferente? ¿O algo más que agregar? Pues la que le habíamos dicho,
o sea, actividad realizada antes de haberse desmayado, antes de la tos. Ajá. Ok, ¿qué estaba haciendo? Y si, ajá, y si fue de pronto, si lo automedicaron, o sea, si había tenido tos frecuentemente y debido a esa tos lo automedicaron y pues luego fue que se desmayó, y entonces el desmayo de pronto fue debido al medicamento. O pues si estaba anémico, o sea, que O sea, ¿Cómo sabes eso? o sea, lo mismo que él decía, el color de las encías Pero o... Sí. eso no lo puedes decir ni lo puedes preguntar, porque en este momento el propietario no lo manifiesta, a no ser que le preguntes, en algún momento le ha visto la lengua morada, azul. Y- Eso lo puedes preguntar y el propietario te lo podrá responder. Decir, sí, no, la verdad no sé. ¿Sí? Cualquier cosa de esas te puede responder. Pero no puedes decir nada más si Sin la tener- información no viene del propietario. Ok. Hasta el momento no sabemos nada más del paciente, ni de exámenes, ni de diagnóstico, ni puede ser esto, ni puede ser aquello, nada. ¿Sí? Listo. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer hasta la última semana de clase. ¿Listo? Así que iremos progresando, iremos mirando en cada sistema, habrá unas preguntas y unos signos y pues ya podemos asociar el signo a la enfermedad y eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue en el paciente? Después de la anamnesis. El diagnóstico. El diagnóstico. Oh, ¿No? Exploración. ya viene la exploración. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer en la exploración? Ya tenemos que tocarlo, ¿cierto? Mirarlo. Mirar la condición. Mirar. ¿Qué más? tomar la temperatura. Revisión como en general. Viene el primer punto de la valoración clínica del paciente, ya tocándolo ya el examen físico, y es las constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas no es unos datos para rellenar, no es para decir tiene tanto de temperatura, tanto de cardíaca, nada. Aquí ya empezamos a valorar la condición fisiológica del paciente, por eso se llaman constantes fisiológicas, y es establecer la condición fisiológica del paciente. Con eso nosotros vamos a saber, supongamos que ese paciente tiene 43 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Y tiene una frecuencia cardíaca de 180 latidos, es un perro. Y una frecuencia respiratoria de 60. Así por encimita, ustedes no tienen que saber, no tienen que ser médicos ni estudiar medicina. Esta vaina me está diciendo que el paciente tiene una condición crítica, ¿cierto? Y no podemos esperar a hacer un examen clínico, a saber qué tiene ese paciente, para esperar qué vamos a hacer. De una, con esto tenemos que coger y decir, este paciente tiene una condición fisiológica altamente inestable. El riesgo de muerte de este paciente es alto. Este paciente puede convulsionar, se puede morir, puede dar una fibrilación ventricular y se muere, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros, es el primer momento para saber cómo está ese paciente. Si tenemos el tiempo de hacer un examen o no tenemos el tiempo de hacer un examen. Aquí este paciente tenemos que controlarle la temperatura. Muy seguramente ese factor hará que lo demás baje. Tendremos que canalizarlo, ponerle líquidos y colocarle un antipirético y esperar unos minutos para saber si la condición del paciente está estable para nosotros hacer una revisión. Primero el paciente, luego miramos qué tiene. ¿Listo? Bien, entonces las constantes fisiológicas, como ya lo dije, tenemos temperatura, ¿cierto? Tenemos
frecuencia cardíaca, tenemos frecuencia respiratoria, tenemos pulso, ¿cierto? Tenemos tiempo de llenado capilar. ¿Lo han escuchado? Bien. Tenemos el color de las glucosas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos falta? Para revisar si está hidratado. No, ya se Ah. puede llenar por Urgencia. Sin la frecuencia de la piel. porque No, esa es no, la pero mucosa del capilar. eso es otra cosa aparte. No, ya está todo. ¿No falta nada más? Ahí está todo, ¿cierto? ¿Ahí está todo? No, no está todo. Falta la condición fisiológica más importante en un paciente. No puede estar aburrido. Puede estar bien. No, porque después de todo eso de estar aburrido, si está activo, decaído. Muy Lo más importante en la condición fisiológica de un paciente es la presión arterial. Y en este caso la presión arterial. Es decir, tenemos que evaluar la sistólica. Este es el ítem más importante en un paciente. Y si nosotros nos devolvemos a la fisiología y miramos el concepto de presión arterial y todo lo que hace la presión arterial, entenderemos por qué es lo más importante. Es la presión con la cual el flujo va hacia los órganos. ¿Y para qué va el flujo de los órganos? Para alimentarlos, para oxigenarlos. Y si la presión es muy alta, pues es malo. Si la presión es muy baja, es malo. ¿Sí? Entonces, la presión arterial es el ítem más importante. Tenemos que entender para qué nos indica una frecuencia cardíaca, qué nos indica una frecuencia respiratoria, qué nos indica cada cosa. Y tenemos que entender al órgano que nos produce ese valor. ¿Sí? En el caso de la frecuencia respiratoria, tenemos que entender qué es lo que hace la frecuencia respiratoria, cuál es la condición fisiológica que establece la frecuencia respiratoria, cuál es la condición fisiológica que establece la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tiempo de llenado, el color de las mucosas. ¿Sí? Todo eso tenemos que entender. Y para eso tenemos que retomar la fisiología. Esto nos indica la perfusión tisular. ¿Sí? ¿Y qué es perfusión tisular? ¿Sí? La cantidad de flujo a los capilares que está llegando. Ese ejercicio lo van a hacer ustedes. Y lo vamos a hacer de manera de exposición, calificable. Calificable dentro del proceso de heteroevaluación. Sí, la segunda. ¿Ya lo copió? Coloración de mucosa, llenado capilar. Llenado capilar. llenado de los capilares y Coloración de mucosa. Llenado capilar y coloración de mucosas. Exposición. Este el cable azul. Bueno, Perfusión tisular, entre paréntesis. bien. Presión arterial, ¿quién la quieres poner? Es un grupo. ¿Pero de cuánto? ¿Ustedes? Profe, pero
Presión arterial. ¿De cuánto es? Creo que son ustedes nomás, ¿cierto? Falta una. Bueno, se meterán en algún grupo. Profe, ¿podemos cambiar? Ay, no. ¿Qué exponen ustedes? Frecuencia respiratoria. ¿Qué exponen ustedes? Frecuencia cardíaca. ¿Qué exponen ustedes? La más importante. Listo. Entonces, está temperatura, está frecuencia cardíaca, está frecuencia respiratoria, está pulso. ¿Esto quién me los pone? ¿Ustedes son los ustedes? Las dos. Ustedes los ponen eso. ¿Listo? ¿Quién me falta? Bueno, los de cardíaca me meten el pulso. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que tienen que exponer? Tienen que exponer cuáles son los valores normales en los pacientes. Tienen que explicar el evento fisiológico en el cual se desarrolla esto, por qué se da, la explicación fisiológica y el centro que lo regula. ¿Quién regula esa vaina? Si se sube la frecuencia respiratoria, ¿por qué se sube? ¿Quién regula? ¿Quién lo aumenta? ¿Quién lo baja? ¿Sí? ¿Y dónde está anatómicamente ese sitio que regula? ¿Sí? Por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Eso está ubicado en el centro respiratorio, ¿cierto? ¿Y el centro respiratorio dónde está ubicado? Más que en los pulmones. No, tampoco está en el centro. Pues, no, está en el puente medular. ¿Sí? Entonces, me van a explicar anatómicamente dónde está ubicado el centro regulatorio de cada cosa, cuál es la fisiología de eso, en qué condiciones se puede aumentar y en qué condiciones se puede bajar. ¿Sí? Algunos ejemplos. ¿Sí? Eso en exposición. En una exposición que va a ser más o menos de 15 minutos máximo. ¿Sí? No se van a gastar mucho tiempo en eso. Y lo otro es que cada uno va a hacer un ejercicio de lo primero, es decir, de reseña del paciente y la construcción de anamnesis. Se va a inventar el paciente, se va a inventar los datos y lo va a hacer. Eso lo deja ahí en stand-by y lo van a sustentar en cualquier momento, ya sea en la otra clase o en la siguiente. Y eso va a ser dentro del proceso de autoevaluación. Queda ahí. Bien. El trabajo es para que ustedes lo sustenten, ya sea que lo sustentemos en la próxima clase o dentro de 15 días. ¿Listo? Puede ser dentro de 8 días, así que tienen que hacerlo, tienen que tenerlo listo para dentro de 8 Y días. la exposición para dentro. La exposición es para dentro de 8 días. Y si tenemos el tiempo suficiente, arrancamos con el primer sistema, que es el cardiovascular. ¿Qué necesito? Que tengamos claro esto. ¿Vale? ¿Preguntas? El ejercicio de preguntas en amnesia es de acuerdo a la exposición que me corresponde a mí. Al tema. Señor. Al tema que me corresponde a mí, lo de la pregunta en amnesia. No, es un tema libre. Bueno, Va a ser un caso que usted se invente, un caso que sea real, ok. pero que construyamos la anamnesis. Profe, ¿solo hasta la anamnesis? ¿No? ¿Solo hasta la anamnesis? Solamente reseña y anamnesis. No, Reseña. no es más. Sí, eso es todo. Si tienen preguntas, bien puedan, si no, nos vemos dentro de 8 días.